y tenemos hambre y sed de Dios, ¿verdad? Hambre y sed del Dios vivo. No de una apariencia, no de unas letras nada más, a veces muertas, sino hambre y sed del Dios vivo y verdadero. Abre tu Biblia, por favor, en Génesis. Este mensaje se llama Envías tu Espíritu, y vamos a ver lo que el Señor nos tiene esta mañana. En Génesis, en el versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y yo te hago una pregunta y me hago una pregunta: ¿cómo estaba tu vida antes de venir a Cristo? Yo sé cómo estaba la mía, pero esta mañana también te invito, proclamando la palabra de Dios, a que tú veas cómo está tu vida hoy y cómo era antes. ¿Cuál vida prefieres? La de hoy, ¿verdad? Sí, a ver, levante la mano quien dice la de hoy. Sí, pues no hay duda, ¿verdad? El Señor se lleva todo, ¿no? Pues sí, porque nadie nos puede dar esa paz y ese amor. Y todo empieza al recibir a Cristo, en ese soplo de su Espíritu Santo que viene a nuestra vida. Y por eso vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 104:30. Que dice: envías tu Espíritu y son creados. Aquí le está hablando, ¿quién son creados? Nosotros, sus hijos, su pueblo. Dice: envías tu Espíritu y son creados, y renuevas la faz ¿de qué? De la tierra. ¿Sí? A veces nada más vemos la tierra firme en la que estamos parados, ¿verdad? Pero hay una tierra muy hermosa que es la tierra de nuestro corazón, que es de donde fluye y mana la vida de Dios, y le hemos abierto nuestra puerta de nuestro corazón a Jesús, que es cuando nacimos de nuevo. ¿Y por qué, si estábamos viendo que la obediencia a Dios es con todo corazón, por qué? ¿Dónde empieza todo? En el corazón, en hacer las cosas para Dios y no para gloria del hombre o de personas o de cosas, sino que realmente nuestro enfoque es Dios a través de la vida de Cristo en nosotros. Y entonces nos dice que envía su Espíritu. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos cuando se iba a ir? Que les convenía que se fuera, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Y yo te pregunto y me pregunto, ¿te ha guiado desde que recibiste a Cristo, desde que naciste de nuevo, a toda verdad y a toda justicia en tu vida? ¿Ha mejorado tu vida? Y no estamos aquí porque nuestra vida cambie nada más, sino porque somos llamados y porque Él nos escogió. Dice que desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él envía su Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y en la TLA dice: pero envías tu Espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. ¿Han pasado tus cosas viejas? ¿O sigues aferrado al pasado? No, ya dejamos, porque tenemos hoy nueva vida en Cristo. ¿Pero por qué? Porque Él envió su Espíritu, somos creados y ha empezado a renovar ¿qué? La tierra de nuestro corazón. Nuestro corazón ha aprendido muchas cosas, ¿sí o no? No solo está aquí.
El verdadero hijo de Dios, como se somete a Dios de corazón, empieza a bajar la palabra, la obediencia, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, ¿a dónde? A su corazón y a toda su vida. Hay situaciones que quieren matar la vida del Espíritu, que te dejes guiar por lo que oyes de este mundo y no por lo que Dios está guiándote con su Espíritu Santo. Pero esta mañana el Señor nos quiere fortalecer en el Espíritu para que lo sigamos a Él, para que seamos obedientes, ¿de qué? De todo corazón. ¿Sí? Porque hay otras cosas que tratan de captar nuestra atención, ¿sí o no? Pensamientos, lo que vemos con los ojos. Hay gente que dice, yo soy muy visual, y digo, no, tienes que ser espiritual. Tenemos que oír con el espíritu, no con el oído humano, para saber qué cosas son de Dios y qué no. Dios ha dicho que nos fijemos que nosotros le vamos a poder obedecer. Dios está dando una palabra profética esta mañana en este mensaje que nos anima y que Él va a poner todo para que le podamos obedecer. No es en nuestra fuerza, no es, ¿sí? Que le busquemos, que humillemos nuestro corazón a Él y escuchemos con una actitud de ¿qué? De querer cambiar. Que ya no estamos con autosuficiencia basados en nosotros mismos, sino que queremos ¿qué? El cambio que Él quiere hacer, porque si somos nuevas criaturas, pues vamos a tener que vivir diferente, pensar diferente, tener actitudes en nuestro corazón diferente que lo que éramos antes, ¿no? Porque Él va renovando nuestra mente, pero nosotros también hacemos un acto de nuestra voluntad de cedérsela a Él. Una de las cosas más preciosas de Dios es que Dios es un caballero, no te forza nada. Él quiere que de propia voluntad nosotros digamos, yo quiero obedecerte, yo quiero cambiar, ¿sí? Si nuestro encuentro es con Dios, cambiaremos cada día. Él nos da para esto la llenura de su Espíritu Santo, el poder de Dios. Él dice que le ha dado el Espíritu Santo ¿a quién? A los que le obedecen. ¿Y ustedes aquí están por rutina? Sino por obediencia, ¿verdad? Aunque a veces la obediencia no es muy fácil porque dices, ay, falta esta hora, ay, está muy rica la camita, ¿no? O me quiero ir a desayunar a tal lado. Pero cada día de los años que, por ejemplo, yo les voy a dar mi testimonio que tengo de servir a Dios, digo, en nada cambiaría lo que es vivir en Dios, con Dios y estar aquí reunidos que cualquier cosa humana. ¿Sí? Y vamos para ver esta escritura de que Dios le ha dado al Espíritu Santo a los que le obedecen, a Hechos 5 del 17 al 32. Debemos estar conscientes que cuando verdaderamente la obra en nuestra vida está siendo por el Espíritu Santo, la fuerza de Dios, y estamos inclinando nuestro corazón a Dios, eso nada lo va a poder cambiar. Nada, nadie puede ir en contra de la obra de Dios en tu vida y en lo que Dios está haciendo alrededor tuyo. Empezamos. El jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que lo acompañaron sintieron mucha envidia de los apóstoles. Ojo, la envidia es una ¿qué? Es un fruto de la carne, no del espíritu. Por eso mandaron que los arrestaran y los pusieran en la cárcel de la ciudad. Pero en la noche, ¿alguien se ha sentido aquí alguna vez en una cárcel? ¿En alguna idea? ¿Sí? Pues sí, fíjense lo que pasa. Dice, pero en la noche un ángel del Señor se le apareció, abrió las puertas de la cárcel y ¿qué? Los liberó. ¡Wow! ¿De cuántas cosas te ha liberado el Señor? Y viene Satanás y te quiere poner en una cárcel, pero dice el Señor, no, esta es mi hija, este es mi hijo. Yo lo voy a libertar, ¿para qué? Pero en la noche un ángel del Señor se les apareció, abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Luego les dijo, vayan al templo
y compartan con la gente el mensaje de salvación. Ya estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo y empezaron a hablarle a la gente. Inmediatamente, ¿qué hicieron ellos? Obedecieron. El mundo les decía, no hablen esas buenas nuevas del evangelio, pero ellos quisieron, obedecieron. Se vieron en una cárcel con grillos, con todo aquello, pero ¿qué estaban haciendo? ¿Qué hizo el Señor? Los liberó, ¿para qué? Para que siguieran la obra. La obra que al compartirles a otros, nosotros somos también salvados. Dando es como recibimos. Somos salvados de la apariencia de este mundo. No te olvides de compartir, dile a tu compañero, a otros las buenas nuevas. ¿Sí? Entonces dice, luego les dijo, vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. Ya estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo y empezaron a hablarle a la gente. Mientras tanto, el jefe de los sacerdotes y sus ayudantes reunieron a toda la Junta Suprema y a los líderes del pueblo. Después mandaron a traer a los apóstoles, pero los guardias llegaron a la cárcel y no los encontraron. ¿Qué habrán sentido esos hombres humanos, humanistas, que no reconocían a Dios, que no reconocían a Cristo, que no reconocían el poder del Espíritu Santo, cuando vieron la cárcel totalmente cerrada, pero los apóstoles no estaban obedeciendo a Dios? Y así muchas veces en nuestras vidas así es. A veces queremos quedarnos encerrados, tristes, deprimidos, pensando por qué no salió esto, qué frustración. Pero Dios dice, ve y comparte. Ve y comparte las buenas nuevas, compártetelas a ti primero. Compártelas en tu casa, compártelas donde quiera que vayas. Dice, vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. Ya estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo y empezaron a hablarle a la gente. Mientras tanto, el jefe de los sacerdotes y sus ayudantes reunieron a toda la Junta Suprema y a los líderes del pueblo. Después mandaron traer a los apóstoles, pero los guardias llegaron a la cárcel y no los encontraron. Así que regresaron y dijeron, la cárcel estaba bien cerrada y los soldados vigilaban las entradas, pero cuando abrimos la celda no encontramos a nadie. Cuando el jefe de los guardias del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, no sabían qué pensar. Se les rompió el esquema. Así es cuando hace Dios algo sobrenatural en tu vida, o en tu ministerio, o en tu trabajo. Tú dices, no sé qué pensar, pero Dios está haciendo su obra. Dios no descansa. Dice, no sabían qué pensar y ni siquiera podían imaginarse lo que había sucedido. De pronto llega alguien y dijo, los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están frente al templo, hablándole a la gente. Entonces el jefe de los guardias y sus ayudantes fueron y arrestaron de nuevo a los apóstoles, pero no los maltrataron porque tenían miedo de que la gente se enojara y los apedreara. ¿A quién le tenían miedo? La gente humana, a la gente, no a Dios. No era porque eran embajadores del reino de Dios, sino porque ellos temían a la gente, sus ojos eran muy limitados. Cuando llegaron ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes les dijo, ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de ese nombre, de ese hombre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado de Jesús, hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado. Pedro y los demás apóstoles respondieron, nosotros primero obedeceremos a Dios y después a los humanos. ¿A quién debes primero obedecer? Ustedes mataron a Jesús en una cruz, pero el Dios a quien adoraron nuestros antepasados, ¿qué? Lo resucitó. Qué hermosa la resurrección, ¿verdad? ¿Cómo ha resucitado Jesús nuestra vida?
así como Él resucitó. ¿Y con qué la resucita? Con el Espíritu Santo. Dice, Dios ha hecho que Jesús se siente a la derecha de su trono y lo ha nombrado jefe y salvador para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios le perdone sus pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que lo obedecen. Nosotros recibimos el Espíritu Santo ¿cuándo? ¿Cuál fue nuestra primera obediencia? Rendirnos ante Dios, nacer de nuevo y recibir a Cristo. Ahí fue nuestra primera obediencia. Quiere decir que no es nada más decir tengo a Dios y bendiciones, es tener obediencia a Dios, ¿sí? A veces es seguir adelante y confiar únicamente en lo que Dios va a hacer y obedecer, ¿sí? Obedecer la dirección de lo que Él te está diciendo, de lo que Él te está marcando en la palabra. A veces no es popular, ¿verdad? ¿A quién le ha costado obedecer algunas veces? Pero esta mañana Dios nos quiere llevar a un nivel de que sea, a medida que nosotros vamos obedeciendo, su Espíritu nos va llenando más, y ya no es con fuerza ni con poder, sino con su Santo Espíritu. Y eso lo podemos ver en Zacarías 4:6. Y es lo que te dice Dios esta mañana. Zacarías 4:6. Les voy a leer la versión TLA. Dice, así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente. Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Y entonces vemos por qué en Génesis estaba el espíritu, estaba todo desordenado y vacío, y ahí estaba el Espíritu de Dios en la faz de las aguas esperando a ver hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo uno quiere obedecer? ¿Hasta cuándo rinde uno su corazón? Pero ahí está la provisión de Dios, que en cuanto tú das el paso de obediencia, en ese momento, ¡wow!, cae todo el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te vayas renovando cada día y te vayas resucitando y llegues a ser cada día una persona nueva, una persona nueva. Este es un gran milagro, así como el ángel sacó a los apóstoles de la cárcel, así nos va sacando Dios con su Espíritu Santo de esas cárceles. Y entonces aquí en Zacarías 4:6 dice, así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente. Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército, o sea, una fuerza humana, ¿sí? Es la fuerza de Dios. Cuando nosotros somos obedientes, cuando inclinamos nuestro corazón a Dios, cuando le buscamos, viene el poder y la unción del Espíritu Santo. Zorobabel, no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Dios no falla, Dios no es mentiroso. En la Reina Valera dice ese mismo versículo, dice, y esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a Hechos 1:8.
Ahora quiero decirles, ¿a quién le gusta sentirse poderoso? Pues ¿saben qué? Este poder no es para sentirse poderoso. Este poder es para obedecer a Dios. Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. Y este poder no es para que te creas más que los demás, ni te sientas poderoso, ni creas que tus ideas son las únicas que valen. Este poder es para obedecer a Dios, para seguir el plan y el propósito que Él tiene para tu vida y que Él se lleve la gloria únicamente, nadie más. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos mis años de hija de Dios, al asistir a la congregación, siempre he visto que pues vivimos en una sociedad que es que siempre nos gusta escalar, ¿no? Por ejemplo, oímos el Everest y ay, quisiéramos estar en la punta, ¿sí o no? Todos, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que estar bien conscientes que el único protagonista en nuestra vida es Cristo. El único que tiene que ser exaltado es Él. Entonces, dice, cuando Dios dice que recibiremos poder, porque vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es para que Él se mueva en nuestra propia vida. ¿Y saben lo que tenemos nosotros de valioso con eso? Que lo tenemos a Él. Él es nuestra herencia, es nuestro valor más grande. Cuando yo meditaba este versículo con mi esposo, nosotros verdaderamente oímos en los principios del mundo riqueza y ¿qué pensamos? En dinero, ¿verdad? En bienes, en cosas materiales. Pero ¿qué nos está diciendo Dios de su reino? Que la verdadera riqueza, ¿cuál es? En obedecerlo de todo corazón. Esa es la verdadera riqueza. Y entonces luego vamos a ver por qué tengo tal o cual vida. Porque seguí el camino del mundo o seguí a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Donde se encuentra la verdadera ¿qué? La verdadera riqueza. Sí, y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, mi foco no debe de ser, ay, voy a ir aquí, voy a ir allá. Mi foco es que tengo a Dios, que tengo a Cristo, que Él es mi Señor y que voy a seguir un plan y un propósito que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. No dijo, conforme iban pasando cosas, dijo, bueno, ahora la llevo para acá o lo llevo para acá. No, Él ya tiene un plan y un propósito. Dice la Escritura que ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosta la salvación. A medida que obedecemos, vamos entrando, ¿por qué? Por esa puerta angosta. Y a veces es dejar cosas. Y a veces hay cosas que te gustan. Como una vez yo estaba en el celular y lo puse en YouTube y iba a ver la de Don Gato, ¿no? La caricatura. Y pues ustedes saben todo lo que habla ahí, ¿no? Tranzas, cosas no buenas. Y entonces que oigo la voz del Espíritu Santo que me dice, te estás edificando, ¿verdad? No, está bien, Señor, sí, no, nada más, está bien. Jamás voy a volver a ver eso, pero es un acto de obediencia. Y entonces entras por la puerta angosta, porque lo que más te importa es obedecer ¿a quién? A Dios de todo corazón. Por eso estamos viendo que Él envía su Espíritu, somos creados y renueva la faz de la tierra. Y vimos en esta escritura de Hechos de los Apóstoles que Él ha dado su Espíritu Santo a los que le obedecen, ¿sí? Y cuando sabe Dios que lo estás obedeciendo, sigue abriendo esas cárceles que el enemigo te quiere poner de ideas, de situaciones, de personas, de cosas, de todo. No porque tu obediencia, tu obra de obedecer lo convenció, sino porque te ama.
Uh-huh. Él te ama y trata de atraerte, dice, atráeme en pos de ti. El libro de Jeremías dice, me sedujiste y fui seducida. Más fuerte fuiste tú que yo. Entonces Dios quiere llevarnos ¿qué? A esa obediencia, no por fuerza, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Pero a medida que nos metemos más a obedecer a Dios, entramos más hacia conocerlo y hacia todo lo que Él tiene para nosotros, ¿sí? Y es muy importante saber que esa fuerza de su Espíritu Santo no es para que nosotros seamos los poderosos, ni porque vamos a ir aquí o allá, es porque lo más importante es Él. Vamos a la escritura de Primera de Corintios 15. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo viene con poder a nuestra vida? Uh-huh. Es Primera de Corintios 15, 54, 56, dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿qué veíamos? Que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Eran cosas ¿qué? Corruptibles. Pero Dios quiere que nos pongamos a través del Espíritu Santo un vestido de ¿qué? De incorrupción, ¿sí? Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Porque todo lo que no es del Espíritu te quiere traer ¿qué? Muerte espiritual. Pero cuando somos vestidos de la incorrupción a través del Espíritu Santo, lo mortal es vestido de inmortalidad, o sea, de lo eterno de Dios. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, ya no existe porque ahora estamos ¿qué? Resucitados en Cristo. En Romanos 8:11, si quieren ir para allá, por favor, Romanos 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes el espíritu? ¿Sí? Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Tenemos vida espiritual que va a afectar no solo esta vida, sino la eterna, que va a afectar nuestras generaciones, que afecta todo lo que estamos haciendo, una vida del Espíritu, ¿sí? Y lo que Dios quiere llevarnos en este crecimiento en Cristo es que haya una unidad del Espíritu, el alma y el cuerpo, que seamos llenos de Espíritu y poder. ¿Qué es lo que impide a veces que seamos llenos del Espíritu Santo? Ideas, cosas atoradas en el corazón. Pero viene el fuego, dice que Dios del crecimiento, Apolo regó, Cleofas sembró, pero Dios del crecimiento. Entonces viene el fuego del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Que entonces tú vas a poder adorar a Dios con todo tu corazón, porque es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos, vive en ti y te ha resucitado. Y no solo lo vas a adorar aquí en la congregación, sino en todo lo que haces.
En tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones personales, estás adorando a Dios y glorificando a Dios y proclamando las buenas nuevas porque Él envía su Espíritu. Somos creados y renueva la faz de la tierra. Porque nos va haciendo diferentes. Ven que vamos entendiendo el poder de Dios para lo que vamos llevando ya hoy de lo que éramos antes. Es el poder de Dios que se perfecciona ¿en qué? En nuestra debilidad. No es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Tu Santo Espíritu, su Santo Espíritu. Obviamente tú tienes que rendir tu voluntad a Él, pero es nada más un acto de humillarte y decirle a Dios, quiero lo que tú tienes para mí. Aunque esto a mí no me es muy agradable, pero quiero obedecer. Son palabras preciosas para Dios, como estamos viendo. Recuerden que la verdadera riqueza consiste ¿qué? En obedecerme de todo corazón. Dile a tu compañero, ¿estás obedeciendo? Ahora dite a ti misma y a ti mismo, ¿estás obedeciendo? ¿Estás siguiendo el plan de Dios? Y vamos a ver una escritura donde Dios nos explica muy bellamente, esto es espiritual, esta escritura es espiritual y habla cómo Él une el espíritu y el alma y el cuerpo para que el alma sea convertida a Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Por eso el Salmo 19 dice que la ley del Señor es perfecta que convierte ¿qué? El alma. Pero como ya no estamos en el antiguo pacto, estamos ¿qué? En el pacto nuevo del Espíritu. Y por eso somos llenos de espíritu y poder y por eso alcanzamos todo aquello que Dios tiene para nosotros y nosotros ¿qué? Queremos. Si no estamos poniendo ideas de no puedo, no quiero, es que a mí me dijeron, es que yo pienso. Lo más triste, hace tiempo en un viaje, hace poquito de un viaje que hice, me encontré a una persona que decía, tenía muchos años de asistir a una congregación y decía, mi filosofía es, y decía una serie de ideas. Y yo decía, ¿y dónde está la palabra? ¿Y dónde está el Espíritu Santo revelándole la palabra? Entonces, esto lo digo no para evidenciar a alguien, sino para que no nos pase, que realmente estemos firmes en obedecer a Dios de todo corazón y que lo más importante para nosotros sea rendir nuestra voluntad y obedecerlo. Y que sepamos que no es en nuestra fuerza. Un versículo no lo vas a obedecer en tu fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Pero necesitas entender que la verdadera riqueza en el reino de Dios es obedecerlo de todo corazón. Por eso, ¿cuántos años llevamos trabajando en el corazón? Y vamos a seguir así, porque lo más importante no es solo recibir de Dios, es que realmente seamos transformados a la imagen de Él. Y vamos a Ezequiel 37, desde el versículo 16. Esta también es una palabra profética que dice, ¿ya lo tienen? Dice, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella. Para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín. Cuando la Biblia habla de vara, habla de autoridad y todos sus aliados los israelitas. Júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte, ¿qué significa esto?, tú le responderás, así dice el Señor omnipotente, voy a tomar la vara de José que está en manos de Efraín y a las tribus de Israel que están unidas a él y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara y en mi mano serán una sola cosa. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito, de modo que ellos las vean y adviérteles que dice el Señor omnipotente, tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra.
en esta tierra, y les voy a decir por qué dice en su propia tierra, porque antes andábamos divagando, pero ¿quién nos hizo? Entonces cuando encontramos a Dios dejamos de divagar, solo necesitamos esos actos de ¿qué? De obedecer de todo corazón, y por eso Dios empieza a trabajar en nuestro corazón. Pregúntate, ¿tú quieres obedecer? Dice, haré con ellos una sola nación, todos estarán bajo un solo rey y nunca más serán dos naciones. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo. Y nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán, miren qué promesa. Ya no se contaminarán más con sus ídolos. ¿Qué quiere decir? Ya no vamos a poner confianza en otras cosas, porque la verdadera riqueza que es obedecer a Dios de todo corazón. ¿Sí? Ni con sus iniquidades, no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni sus actos abominables. ¿Lo crees? Esta mañana Dios te quiere dar el poder de su Espíritu Santo, que ya está en ti, que lo entiendas, que obedezcas. ¿Para qué? Para que esta palabra tú la creas y camines en obediencia sobre ella. Porque aunque vengan situaciones, tú vas a decir, no, Dios me mostró esto y yo voy a obedecerlo. ¿Con qué? Con todo el corazón. Yo los libraré, los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey y todos tendrán un solo pastor. ¿Por qué dice mi siervo David será su rey? Porque ¿quién era hijo de David? Jesucristo. Y Él es la cabeza de la iglesia. No hay más, no es ningún hombre. Y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán ahí por siempre. Toma esta palabra, es una promesa de Dios de que toda tu descendencia vivirá ahí por siempre. No es lo que veas, no es lo que está pasando, es lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Y nosotros debemos estar firmes en esas palabras y en esas promesas, porque Dios no es mentiroso. Y vivirán ahí para siempre. Y mi siervo David será un príncipe eterno. ¿En quién? En Cristo. Y haré con ellos un pacto de ¿qué? De paz. ¿Cristo es qué? ¿Príncipe de qué? De paz. Será un pacto eterno, haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. ¡Wow! ¿Y saben por qué? Porque todos somos los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, somos ¿qué? Templo de Dios. Esa es la iglesia del Señor. Somos el templo del Espíritu Santo. Y nos nutrimos en amor como cuerpo de Cristo unos a otros, dándonos para que fluya la vida de Cristo en unos y otros, ¿sí? Dice, haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo el Señor he hecho de Israel un pueblo santo. Somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Dios está restaurando este templo y por eso cuando Zorobabel estaba haciendo el nuevo templo de Jerusalén, edificando el altar, como dice Esdras 3:2, vamos a Esdras 3:2. Esdras 3:2. Entonces Yeshua, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel,
con sus parientes empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. ¿Sí? Todos estamos aquí con esa verdadera riqueza de obedecer a Dios de todo corazón. Y vamos a cantar esta canción, levántate, alza tus manos adorando a Dios, adórale, dile cuánto lo amas. Y vamos a cantar esta canción que es profética. Fíjate, la letra es profética y tú vas a ver cómo el Señor empieza a llenar de su Espíritu Santo todavía más tu vida. Y dale gloria a Dios porque estás aquí, estamos aquí en un acto de obediencia.